Quiero empezar leyendo un texto que está en el libro de Génesis, capítulo 37, el verso 31. Dice: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre del cabrito. Cierre sus ojos, diga conmigo: Espíritu Santo, habla a mi corazón. Que hoy sea tu palabra, que hoy tú traigas revelación, entendimiento, que hoy tú me cubras con una túnica diferente. Espíritu Santo, habla a mi corazón. Espíritu Santo, te necesitamos. Que despiertes hoy, que limpies hoy, que restaures hoy, que resucites hoy. Yo te lo pido, Señor. Dile: abre mis oídos espirituales para que yo escuche. Que hoy yo tenga oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender. Quita hoy toda dureza de corazón y llévanos a tu propósito, a tu plan perfecto. Te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes darle fuerte ese aplauso a Jesús. Sabes, hoy yo quiero tratar el tema y le puse al mensaje: mi túnica roja. ¿Cuál es el nombre del mensaje? Mi túnica roja. Y hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de la vida de José. José, cuando ustedes empiezan a leer su historia en Génesis 37, lo primero que vemos es que el padre amaba a José más que a los otros hermanos. Y le hizo ¿qué a José? Una túnica. No sé si era así, aquí me consiguieron una túnica de colores, pero yo creo que la de él era hermosa. O sea, yo creo que era una túnica que todos la veían y sentían, bueno, la Biblia lo dice, que sentían ¿qué? Envidia, porque tenía el sello del padre. Era su túnica de colores. En medio de eso, José, con esa túnica, empieza a tener sueños que Dios le dio. Sueños donde Dios le mostraba que un día él iba a ser cabeza y que su familia se iba a ¿qué? A arrodillar. Él empieza, un joven de 17 años, a contar estos sueños locos, estos sueños que no tenían sentido. Y sabe, es muy interesante cuando tú comparas la vida de José con la vida de Jesús. Es el personaje en el Antiguo Testamento que más similitudes tiene con Jesús, ¿sabía? Existen más de similitudes de cosas que vivió José, que era una sombra de lo que un día ¿quién iba a vivir? Jesús. José, tramaron contra él, lo traicionaron y lo vendieron ¿por cuántas piezas de plata? 20. ¿Por cuántas? Jesús fue traicionado y lo vendieron ¿por cuántas piezas de plata? 30. Y cuando uno empieza a ver las similitudes, uno ve que la vida de José fue una sombra de lo que Jesús haría. Pero sabe, el Señor me detuvo para ver este verso 31. ¿Qué fue lo que hicieron con esa túnica llena de sueños? Esa túnica que le faltaba tal vez formación, esa túnica de colores. Mire lo que dice la palabra: degollaron un cabrito y tiñeron la túnica ahora ¿de qué? Entonces ahora no quedó una túnica de colores, ahora quedó una túnica de un color. ¿Cuál color? Rojo. Y sabe, el Señor me mostraba el poder que hubo en ese cambio de túnicas. En el mundo espiritual hay una túnica roja que te está esperando. Y es la túnica que te lleva a ser la mujer más fructífera.
Y yo encontré 3 enemigos que quisieron dañar a José para que él no llegara al plan perfecto de Dios. Pero él tenía una túnica. Él pensó que tal vez la mejor túnica era la de colores que su padre terrenal le había hecho. Pero había una túnica mucho mejor. Una túnica que requirió sacrificio. Una túnica que requirió sangre. Una túnica que fue teñida ¿de qué? De sangre. ¿Sabe? A veces no entendemos la plenitud que hay en el sacrificio de Jesús y pensamos que simplemente es un mensaje bonito para Semana Santa, que escuchamos el Viernes Santo, es el día que escucho sobre la cruz. Pero sabe, hay tanto poder, porque si tú entiendes lo que hay en una túnica, hay una túnica que Dios te quiere dar hoy. Hay una túnica que Dios quiere que tú te vistas todos los días, y es la túnica que te llevará a ser la mujer más fructífera en tu casa, en tu ciudad, en tu nación. Te llevará a ver lo que nunca habías visto. Pero muchos no conocen esta túnica. ¿Sabe? Cuando empezamos a estudiar un poquito, lo primero y el primer enemigo de la fructificación fue el enemigo que José vivió en esa cisterna. Cuando escuchaba cómo sus propios hermanos lo querían, ¿qué? Matar. O sea, ellos ni siquiera lo querían vender, lo querían matar. Y la Biblia está llena de historias. Usted piensa que en la Biblia no hay drama, hay mucha drama. De verdad, hay unas historias. Pues el primer asesinato salió ¿de quién? Caín y... ¿Sabe quiénes fueron los únicos? ¿Cuántos aquí tienen hijos? A ver, ¿sus hijos pelean? Miren, mis hijos a veces pelean y yo, Señor, ¿qué hago? Y tuve la oportunidad de ir y experimentar con el rabino de Colombia cómo ellos celebran el Shabbat los viernes. Y lo que más me impactó es que todos los viernes, antes de tomar la cena, el esposo bendice a la esposa. Entonces mi esposo me tiene que bendecir todos los viernes. Ahora yo le dije, eso me gustó, eso lo vamos a aplicar. Pero los padres bendicen a los hijos. ¿Y sabe cuál es la bendición que ponen sobre ellos? No es la bendición de Caín y Abel, nadie quiere esa bendición. No es la bendición de Jacob y Esaú, que vivían agarrados. La bendición de los hijos ¿de quién? De José, Efraín y Manasés, los únicos hermanos que no pelearon. Yo ahora le digo a mis hijos, Efraín y Manasés no pelean. Declare, profetice sobre sus hijos. Mis hijos no van a pelear. Todo espíritu de Caín y Abel lo saco de mi casa, porque hay que profetizar sobre nuestros hijos. Pero mira el fruto de José hasta en sus hijos. Pero el primer enemigo, ¿sabe cuál es? La falta de perdón. Hay mujeres que nunca fructifican porque nunca perdonan, porque usted nunca va a sentir perdonar. Porque aquí hay mujeres frustradas, porque aquí hay mujeres que sienten que no han crecido en su vida, porque son mujeres que aún están aferradas a esas aguas amargas que vivieron, a esas aguas difíciles que vivieron. Pero ahí hay una túnica, la túnica roja, porque mire, Jesús derramó sangre 7 veces. Él conquistó lo que era imposible para nosotros. Jesús fue traicionado por la gente que él sanó, la gente que lo estaba alabando el domingo, lo estaba crucificando el viernes. La gente que le estaba diciendo Hosana al rey, estaba diciendo crucifícalo el viernes. Jesús sabe lo que es ser traicionado. Jesús sabe lo que es recibir el peor de los dolores, que alguien que tú amas te traicione con un beso. Porque así fue como Jesús fue traicionado. Judas no lo traicionó señalando, lo traicionó con algo íntimo, con un sello de amistad, con un sello de lealtad, con un beso. Y la Biblia dice que Jesús, antes de vivir ese momento, él ya sabía en la Santa Cena, él dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y la angustia que él sintió,
y Él derramó sangre de su frente. Jesús quiere teñir esa túnica que tal vez ha sido destruida tuya, pero Él le quiere dar el color de su sangre. Escuché el testimonio de una gran mujer, ella se llamó Corrie ten Boom. Ella fue una mujer que ayudó a muchos judíos. Ella no era judía, pero ella ayudó a esconder a muchos judíos en su casa. Ella tenía un lugar que se llamaba el lugar secreto. Hay un libro sobre esto, es espectacular. Y ella escondió muchos, pero un día la descubrieron y ella terminó yendo a un campo de concentración. Ella, su hermana, su familia. Sus padres fueron matados, su hermana también. Ella vio como su hermana murió en ese campo de concentración. Ella sobrevivió y ella salía y su mensaje era el mensaje de perdón. Y ella solo hablaba del perdón. Ella solo decía: miren, yo perdono. Pero ella dice: pero otra cosa fue cuando me tocó ponerlo a prueba. Dice que después de dar una conferencia y estaba hablando justamente del perdón de Dios, un hombre se le acercó y ella lo reconoció. Era uno de los guardias más crueles del campo de concentración del cual ella estaba. El hombre se acercó a ella, extendió su mano y le dijo: qué buen mensaje, hermana. Qué bueno es saber, como usted dice, que nuestros pecados están en el fondo del mar. Él le explicó que se había convertido al cristianismo después de la guerra y que sabía que Dios lo había perdonado, pero que ahora que necesitaba que ella, una de sus víctimas, también le perdonara. Ella dice en su libro que en ese momento sintió un frío paralizante. Recordó las humillaciones, recordó los rostros de las mujeres sufriendo, recordó la muerte lenta de su hermana. Ella no sentía amor, ella no sentía lástima, ella no sentía perdonar, sentía odio y amargura. Y acababa de predicar del perdón. Y ella dijo que en ese momento, ella dijo: yo no siento perdonar. Pero ella entendió que el perdón es una decisión. Y sabe, ahí ella hace la oración más poderosa. El hombre con el brazo extendido. Y ella dice: Jesús, ayúdame. Tú lo hiciste. Tú dijiste: Padre, perdónalos. Desde la cruz. No saben lo que. Y ella dice que ahí sintió la sangre cubriéndola. La sangre que la perdonó le dio la fuerza ahora para ella perdonar. Y ella dice que ella dijo: lo voy a hacer de forma mecánica, aunque no me muestre arrepentida o que estoy perdonando. Extiende la mano de manera casi mecánica, ella dice, y toca la mano del antiguo guardia. Y ella dice que en ese momento sintió una corriente cálida que baja por su brazo y llenó su corazón de un amor por ese hombre. Y ella no entendía, pero ella le dice: yo no entiendo por qué en este momento te estoy amando. Te perdono y te amo hoy en el amor de Cristo. Se abrazaron y ahí selló lo que Dios había hecho en su corazón. ¿Sabe? Usted nunca va a sentir perdonar, pero el perdón al que más afecta, la falta de perdón al que más afecta es a quién. Si José no hubiese perdonado, él no iba a ser el José que nosotros conocemos. El primer enemigo de la fructificación es que tú te aferres a lo que te hicieron en el pasado. Pastor, es que tú no conoces mi historia. Tú no sabes el abusador, tú no sabes quién fue, tú no sabes los detalles. Pero yo te quiero decir, no hay historia que Dios no pueda restaurar. No hay corazón roto que Dios no pueda sanar. No hay vida rendida que Dios no pueda levantar. Pero si tú no perdonas, Él no puede obrar. Hay personas que por la falta de perdón se enferman. Ya hay pruebas de que la falta de perdón afecta tus arterias, afecta a una artritis. Hay milagros de que cuando perdonaron fueron sanas de artritis.
Hay milagros relacionados con el perdón. La falta del perdón es un veneno que quiere atacar nuestros corazones. Y uno dice, no, yo perdono pero no lo puedo ver. Lo perdono pero lo detesto. Lo perdono pero quiero que se muera. Uy, wow, lo perdonaste. Lo perdono pero me cae gordo. ¿Qué falta? ¿Qué tipo de perdón es ese? Mira, el perdón es que tú tomas una decisión. Yo le doy gracias a Dios de que Él nos perdona. Imagínese donde Dios nos recordara todo lo malo que hemos hecho. Y a veces uno es así, te perdono, esposo, pero al otro día le recuerda todo lo malo que hizo. Wow, qué perdón. Perdono pero no olvido. Tú tienes que perdonar y olvidar. Y sabes el Señor que me decía, cuando tú perdonas, yo sano las memorias. Dios va a sanar las memorias. Tú vas a recordar pero no con dolor. Tú vas a recordar pero ahora con un corazón lleno de gratitud, diciendo gracias, Señor, porque lo que tú hiciste en la cruz me dio la fuerza, me dio la valentía para tener esa túnica y ser libre del odio. Hoy tú vas a ser libre del odio. Hoy tú vas a ser libre del resentimiento. Hoy Dios te va a sanar. Yo siento que muchas Dios las va a sanar porque aún están aferradas a un resentimiento. José no abrazó el odio, abrazó el perdón. José, aunque la túnica de sangre no quedó con él, para mí en el mundo espiritual fue lo que lo abrazó. Y él fue una sombra de lo que Cristo hizo. Gracias a Dios nuestro Señor nos perdonó. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, que tú nos perdonaste? Querida mujer, no dejes que la falta de perdón sea el enemigo para que tú puedas ser la mujer que Dios quiere que seas. Hoy tú vas a ver ese sacrificio completo. Cuando tú ves lo que Él hizo, cuando tú ves cuánto Él perdonó, no es difícil perdonar, porque lo que le hicimos a Él no se compara a lo que nos han hecho a nosotros. Jesús murió desnudo. Jesús murió de la peor forma. Jesús fue humillado y Él perdona a los mismos soldados que lo están crucificando. Por eso la revelación del sacrificio es lo que te da la fuerza para destruir ese enemigo que no quiere que fructifiques. El segundo enemigo que veo, quiero que leamos Génesis 39 versos 7 al 9. Dice: aconteció después de esto ya cuando José ahora era esclavo, fue vendido, venció el odio, el resentimiento, y ahora llega a la casa de Potifar. Y dice así: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y note las últimas palabras de José: ¿cómo pues? Digamos todos esto juntas: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Sabe el segundo enemigo para que usted no sea esa mujer fructífera? ¿Sabe cuál es? El pecado. El primero es en la vida de José, es la falta de perdón. Si tú no perdonas, tú nunca vas a ser esa mujer fructífera. Pero el segundo, que el enemigo hará de todo para que tú muerdas el anzuelo, para que tú caigas en la tentación. Por eso la oración del Padre nuestro es tan poderosa: Padre, líbranos del mal, guárdanos de la tentación. Esta fue la tentación de José. Y era una tentación ¿para qué? Para pecar. ¿Se imagina donde José hubiera pecado? No estaríamos escuchando la historia maravillosa de José hoy, no, porque el diablo sabe que cuando entra el pecado, entra la muerte. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. Cuando David pecó, él mismo lo describe en el Salmo 32. Él dice: mientras callé, mientras encubrí mi pecado, se envejecieron mis huesos
en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en... Yo atendí una parejita y ellos estaban en nuestro equipo hace muchos años, y de un momento a otro empezamos a ver que todo se secó. Pero era impresionante. Las finanzas, el ministerio se empezaron a enfermar, empezó a suceder muchas cosas. Y yo le dije a mi esposo, vamos a orar. Yo siento que hay algo que trajo ese resultado. Y empezamos a orar. Y muchas veces es que hay pecado oculto. Entramos en un ayuno y Dios sacó todo a la luz. Y desde el momento que hubo pecado, se secó todo. Porque el pecado trae eso. El pecado no trae fruto. El pecado no trae verdor. El pecado es un paraíso, es un desierto pintado de paraíso. El pecado te muestra algo atractivo. Pero si tú muerdes el anzuelo, ¿qué sucedió con Eva? El diablo le pintó lo mejor, le dijo, mira, vas a ser como Dios. Y ella, ¿qué hace? Muerde la fruta y salen del jardín. Salen a un desierto, salen de estar en el jardín, de estar en el huerto. Perdieron todo, ¿por qué? Por el pecado. Es imposible que tú puedas ser esa mujer fructífera si tú sigues en pecado. Ahora tú dices, pastora, pero es tan difícil. Yo te digo, no es difícil si has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es que nace una nueva naturaleza. Si tú luchas a diario con el pecado, si tú tienes todo el tiempo esa naturaleza, probablemente no has nacido de nuevo. Porque cuando tú naces, dice, nace del Espíritu. Es decir, esa Sara que quería pecar, esa Sara que quería mentir, esa Sara que quería hacer cosas incorrectas, esa Sara que tenía pensamientos, esa Sara tiene que morir y tiene que nacer una nueva Sara, que ahora su naturaleza es agradar a Dios. Su naturaleza es, ¿cómo puedo yo hacer esto frente a mi Dios? Mire la naturaleza que tenía José. José no quería pecar, y le quiero decir, la esposa de Potifar no era fea. Algunos piensan que era re fea, no. O sea, yo creo que era la supermodelo de la época. Yo creo que era una tentación muy atractiva. Yo creo que tenía un cuerpazo. Yo creo que era muy linda. Era la esposa de Potifar. Yo creo que ella no venía con muchas ropitas. Tal vez ella venía con poquitas ropitas. Aunque hoy en día toca hablarles que algunas hasta vienen a la iglesia como con poquita ropita. Yo le digo, por favor, tápense. Yo hasta le tapo los ojos a mi esposo. Yo, no, mi amor, eso no. Vienen a la iglesia aquí. O sea, los hombres miran por aquí. Yo sé que para las mujeres no, pero para el hombre sí. Que no seamos nosotros la tentación. Pero de verdad, yo sé que la tentación no fue, ay, pastor, es que era José, es que era fácil. No. Todos los días, imagínense, todos los días. Y ni siquiera era disimulada, era, duerme conmigo, acuéstate conmigo. O sea, era directa. Yo digo, Dios mío, novela. Y que lo cogía, imagínense eso. Y José, yo creo que tenía unos 18, 19 años, todo joven. Yo pienso en mi hermano que tiene esa edad, Matías, que está todo guapo. Ahora yo lo estoy cuidando. Yo veo a las niñas, ay, Matías, ¿cómo toca? Yo, no la mires, no le hables. El otro día le dije a Matías, tú no puedes tener amigas niñas, solo Rachel, Shiloh y Emma, nadie más. Ay, qué exagerado. Yo, no, señor. ¿Por qué? Porque mi mamá ya está a modo abuela. Entonces mi mami es toda linda. Yo, mami, mira a esa niña. Ay, mi amor, habla con él. Entonces ahora yo me siento la mamá de Matías. Yo, Matías. Y de verdad hay unas niñas que yo digo, Dios mío. Hoy la tentación no viene así. Hoy viene por una fotico. Pero mire, qué peligro cuando somos nosotras las que estamos causando la tentación. Qué peligro. Ayer escuchaba el testimonio, porque voy a lanzar mi podcast, ahorita les cuento. Y ayer grabé con los pastores Rafael y Jenny. Tiene un testimonio increíble, un testimonio poderoso de restauración. Y la pastora Jenny contaba, porque ellos tuvieron un momento muy difícil, donde el matrimonio pasó por la lucha más fuerte. Y la pastora Jenny cuenta cómo la tentación vino.
Y como vino por medio de un líder de la iglesia que empezaba a decirles que tu esposo es muy duro, es que tu esposo es muy mala gente. Y el esposo de la pastora en ese momento sí era un poquito duro. Entonces ella como que, uy, sí, mi esposo sí es como dura. Y es que tu esposo es así, y sabes que mi esposa también es así. Entonces ahí empezaron a tener una conversación. Bueno, ahí eso es una novela, tienen que escuchar ese podcast, quedó increíble. Pero la tentación va a venir. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Vas a tener la naturaleza de José? ¿Vas a tener la naturaleza de él? La tentación va a venir. O para que tomes un dinero, o para que digas, ay, pues nadie me está viendo, o para que solo un clic, ay, pero no tiene nada de malo. Mire, Dios ve todo. No había nadie en la casa, decía ella, nadie nos va a ver. Ese es el mayor engaño de Satanás para que tú peques. Nadie te está viendo. Nadie está en tu cuarto. Nadie está viendo lo que tú estás mandando en el celular. Nadie está viendo las fotos que tú estás enviando, o las fotos que estás recibiendo, o los mensajes que estás enviando. Ay, nadie está viendo. Yo te quiero decir, alguien está viendo. El mismo Dios que te creó ve todo lo que tú estás haciendo, y todo siempre sale a la luz. Por eso José dijo, no. Llegó el pecado y él dijo, yo sé lo que eso da, la muerte. No. Llegó el pecado golpeando y él dijo, yo sé que esto destruye familias. No. Cuando llegue el pecado, ¿tú qué vas a decir? Vamos a tener el coraje, la valentía de decirle al diablo, mentiroso, eso que tú me dices que es bueno me destruye. Eso que tú dices que me va a cambiar, eso es paja, eso es mentira. Mi Jesús es el que da vida. No podemos ser tibias con el pecado, porque el pecado destruye. El pecado mata hogares. El pecado destruye matrimonios. Yo he atendido casos que la mujer sale y dice, ya no quiero seguir casada, deja a su esposo, deja a sus hijos. Eso es un veneno de Satanás. Pero ¿qué guardó a José? Esa túnica. ¿Sabe? Cuando usted entiende el precio, ¿sabe cuánto le costó a Jesús su pecado? ¿Sabe cuánto le costó a Jesús mi pecado? Algunos dicen que mágicamente, ay, yo soy perdonada mágicamente. No, no es que mágicamente yo ya no merezco un castigo. No. No es que vino el hada y dijo, ya no tienes pecados. No, hubo un precio. Todo pecado tiene castigo. Todo pecado. Tú no puedes pensar que tu pecado no tiene castigo. Todo pecado tiene castigo. Y el castigo nadie lo podía pagar. El castigo es la muerte, es la separación de Dios. Es un castigo muy grande. El castigo es perdición eterna. Y no había nadie que pudiese redimir. Entonces viene un hombre, el Cordero. Desde el libro de Génesis se habla de este Cordero. Y el Cordero, ¿por qué? Jesús no vino como un león, Él vino como un Cordero. Él vino manso, Él vino humilde. Y Él en el jardín del Getsemaní, Él sudaba gotas de sangre porque Él sabía la copa que tenía que tomar. Y por eso su clamor era, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa? ¿Sabe qué había en esa copa? Los pecados de toda la raza humana. Tus pecados, mis pecados. Y Jesús lo iba a tomar todo. Jesús sabía el precio era muy alto, para que tú no vivas las consecuencias de tu pecado. No fue que se borra el castigo, fue que Jesús dijo, yo voy a tomar el castigo. Padre, no lo castigues a Él. Algunos dicen, ay, pero ¿por qué el Padre abandonó a Jesús? Porque Jesús dijo,
Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no estaba abandonando a Jesús, le estaba dando la espalda al pecado de la humanidad, porque en ese momento Jesús representaba mi pecado y tu pecado. Le costó hasta la última gota de sangre. Cuando tú entiendes esto, tú no pecas, porque tú sabes que tu pecado puso al Salvador en el madero. Cuando tú entiendes esto, viene un temor reverente, un temor que te guarda, no por miedo, pero porque tú estás agradecida. ¿Cómo voy a volver? Como lo veíamos ayer, María Magdalena, yo no quiero volver, porque ella entendía, el Señor la había perdonado de todos sus pecados. Escúchame muy bien, José venció al enemigo del pecado porque él tuvo temor a Dios. Diga conmigo, temor a Dios. Hay que tener temor a Dios. Y cuando tú entiendes esa túnica, esa sangre, cuando Jesús fue flagelado, su espalda fue una llaga. Isaías 53, él tuvo una revelación mayor y dice, él llevó el castigo de todos. Todos hemos pecado. Tú puedes decir, pastora, yo no he pecado. Mentira, todos hemos pecado. ¿Sabe cuál ha sido el pecado de la raza humana? Todos se fueron por sus propios caminos, todos. Y él colocó sobre él el castigo de todos. Cuando tú entiendes el sacrificio, tú ahora dices, Señor, yo quiero esa vida nueva, pero ahora yo vivo bajo ese temor reverente. ¿Cuántos van a vivir bajo ese temor reverente? El tercer enemigo, después de José decirle no al pecado, yo me imagino los pensamientos, porque él dice no al pecado, y gracias a eso lo meten ahora ¿a dónde? A la cárcel. Yo creo que el enemigo le decía, si ves, fuiste fiel a tus principios y terminaste en la cárcel. Fuiste fiel y mira, ¿qué te hizo de bien? ¿Qué te hizo de bien decirle no a eso? Y el enemigo es sucio y él trabaja así. Pero mire que en medio de la cárcel él tiene que enfrentar otro enemigo. Dice el capítulo 40, el verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. José pasó 2 años, tiene una experiencia con el jefe de los panaderos, el jefe de los coperos. Ambos tienen un sueño, se cumple tal como José lo interpreta, y él le hace un pedido al jefe de los coperos. ¿Cuál fue el pedido de José? No te olvides de mí. Él dijo, este es mi momento, esta es mi salida. Pero ¿qué hizo el jefe de los coperos? No se acordó. Mira, ahí viene un tercer enemigo. ¿Y sabe cuál es? La impaciencia. Cuando sientes que Dios se olvidó. Abraham tuvo este enemigo, la impaciencia. Dios, te estás demorando. Ahí vino la brillante idea de Sara, que fue, duerme con mi sierva. Abraham no oró, Abraham no, y dijo, bueno, chévere, listo, una noche y seguimos casados, listo, súper, me funciona. ¿Qué sucede? Duerme con Agar. ¿Quién nace? Ismael. Hasta el día de hoy estamos pagando por esa impaciencia de Abraham. Cuando tú eres impaciente, viene un segundo enemigo, y es la incredulidad. Tú dejas de creer, tú empiezas a cuestionar, tú empiezas a decir, ay, pero se está demorando, ay Dios, y ahí tú empiezas a actuar realmente en tu carne, a ayudar. José me impacta porque en el olvido él esperó. En la cárcel, olvidado por todos aparentemente, él siguió sirviendo. Vino este enemigo a decirle, ¿para qué seguir esperando? ¿Para qué seguir creyendo en esa promesa? ¿Para qué seguir perseverando? ¿Para qué seguir? Pero ahí es donde esa dulce túnica, esa túnica que nos recuerda, que nos alinea, que nos ancla. ¿Saben? Cada momento de espera, esta túnica es para ponérnosla todos los días.
Mi papá siempre me dijo: hija, yo aplico los 7 derramamientos todos los días. Diga conmigo, todos los días. Todos los días para mí es: yo me pongo mi túnica. Y aunque el enemigo me lance enemigos, el enemigo lance dardos, yo tengo la túnica que en medio de la espera me protegen. Vemos que valió la pena esperar. En el capítulo 41 verso 38 dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, la última vez que Jesús derramó sangre, Él derramó sangre de la frente, Él derramó sangre de la espalda, Él derramó sangre de la cabeza cuando enterraron la corona de espinas. Él derramó sangre de su rostro cuando arrancaron su barba, cuando golpearon su rostro. Él derramó sangre de sus manos cuando fueron clavadas. Derramó sangre de sus pies cuando fueron clavados. Pero la última herida que Él recibió fue después de que Él dijo: consumado es. Querían probar que él ya había fallecido. Lo que hacían normalmente es que les fracturaban las rodillas, pero como todo lo que vivió Jesús ya había sido escrito y decía que ninguno de sus huesos se iba a fracturar, lanzan una lanza y se la entierran ¿dónde? En el costado derecho. Y cuando se la entierran, ¿qué sale? Sangre y agua. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior saldrá ¿qué? Ríos. Mire todo lo que Jesús conquistó en ese Calvario. Él conquistó ese río que nació ahí de una herida chiquita. Cuando tú lees el Antiguo Testamento con la visión de Cristo, tú encuentras a Jesús en todos los libros de la Biblia y es fascinante. En el libro de Ezequías, cuando él ve el río, de dónde nace este río que sana, este río que es el río de Dios, nace de una pequeña herida del lado derecho, de una pequeña abertura del lado derecho. ¿Cuál creen ustedes que es el origen de ese río de vida? Esa herida del costado derecho. ¿Por qué creen que salió sangre? Y mire, esta túnica te da un espíritu diferente. Por eso José tenía un espíritu diferente. Me impactó Deuteronomio 33, 16. Moisés está bendiciendo todas las tribus y bendice a José y le dice: con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos. Mire qué lindo, la gracia del que habitó en la zarza que se reveló a Moisés, la zarza que era el mismo Espíritu de Dios. Dice: esa gracia que habitó en la zarza estaba sobre José. ¿Tú quieres la gracia de Dios sobre tu vida? ¿Tú quieres al Espíritu Santo sobre tu vida? Te quiero decir, el que más nos apunta a Jesús es el Espíritu Santo. El que te va a mostrar quién es Jesús es el Espíritu Santo. El que te va a llevar a conocer a Jesús es el Espíritu Santo. Y cuando vemos a Jesús, tendremos acceso. Yo creo que el sacrificio de Jesús fue para que se rompiera el velo y tú y yo pudiéramos tener el Espíritu. Ahora, ¿dónde habita Dios? No habita en un tabernáculo, no habita en un templo humano. ¿Dónde habita? En templos humanos. ¿No sabéis que vosotros sois qué? Templo. Y ahora voy a lo último. La túnica roja llevó a José a entender el plan perfecto de Dios para él. Génesis 41 versos 39 y 41. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará. Diga conmigo: gobernará todo mi pueblo.
solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Mire, el propósito de Dios, ¿por qué nos sana? Dios, ¿por qué hace todo esto? Es para que recuperemos lo que era para nosotros. Génesis 1:28 de la NTV dice: Dios tomó a los hombres y les dijo: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. ¿Y qué? Dígalo más fuerte. Apocalipsis capítulo 1 verso 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Mire eso solamente: el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es el soberano de los reyes de la tierra? No gobiernan los reyes de esta tierra, ¿gobierna quién? Pero mire, nos hizo, al que nos amó. Este verso es poderoso. Al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes. Diga eso conmigo: reyes y sacerdotes. Mire, el enemigo quiere vendernos una idea de que no nos debemos meter en gobierno. Mentira. El propósito de Dios es que su pueblo conquiste y vuelva a gobernar. Ahora, pastora, ay, no me diga que va a hablar de política. Pues sí, porque ahora soy senadora de la República de Colombia. Y mire, antes uno decía: pastora, pero yo he encontrado, la Biblia sí habla de gobierno. Miren, dice: el que nos amó, el que nos lavó, nos hizo ¿qué? Reyes. ¿Eso de qué habla? ¿De qué habla eso? Y sacerdotes. ¿Eso de qué habla? Ministerio, intercesión. Todas, queridas mujeres, si tú entiendes lo que José entendió todo lo que él vivió era para que él restaurara el gobierno de Dios y salvara a muchos. Hoy Dios quiere restaurar ese propósito. Se necesitan mujeres. Pero hoy, mire lo que dice Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Diga eso fuerte conmigo. Y quiero que escuche esto muy bien. La voluntad de Dios es que los justos gobiernen. La voluntad de Dios es que hayan presidentes justos. La voluntad de Dios es que hayan presidentes que levanten sus principios. Es la voluntad de Dios. Hoy no tenemos una monarquía, hoy tenemos una democracia. Es decir, el poder está en el pueblo. ¿Quién decide? El pueblo. ¿Quién decide? El pueblo. Por eso te quiero decir: tú puedes gobernar, yo puedo gobernar. Tú puedes gobernar, tú puedes gobernar. Ay, pastora, pero yo no quiero ser senadora. Aún así puedes gobernar, porque tú eres el pueblo. El pueblo gobierna. No cualquier pueblo, aquí te voy a decir: el pueblo de Dios, el pueblo que ora, el pueblo que intercede, el pueblo que entiende: ah, para eso Dios me llamó, para eso Dios me ungió, para eso. Mira, el pueblo va a colocar a los Danieles, a las Esther, a los David, a los Nehemías, a los, así como lo vemos aquí, a los Josés. Colombia, yo declaro en el nombre de Jesús, va a tener un gobierno justo, un presidente que se levanta con la verdad. Ahora, querida mujer, tú tienes que tener la túnica roja, porque en la política tú tienes que perdonar. Ay, pastores, que todos son. Perdona hoy a los políticos que han hecho muchas cosas malas. No nos vamos a guiar por el odio. Han querido que la política sea de odios. Eso se acaba aquí en el pueblo de Dios. Tú no vas a votar tu fe votando por cualquiera. Tú vas a votar con fe. Mira, hoy somos las Josés que podemos salvar a nuestro pueblo. Colombia necesita estos Josés. Y nuestro Dios, así como con José, Faraón dijo: ¿quién va a gobernar sino tú, quien tiene el Espíritu de Jehová? Hoy hay tres opciones en Colombia. Está el comunismo puro, socialismo, que ataca directamente a los cristianos. Esa es opción 1.
Miren, opción A, comunismo, socialismo, lo mismo de siempre. Empezaron su campaña con chamanes, con brujos. Y en este momento, en la última encuesta ayer, estaban con 37%. Que uno dice, ¿cómo? Opción 2, el centro. Todo el progresismo que está en contra de todos los valores cristianos, que están queriendo tomar y jalar este voto cristiano, este voto de fe, este voto de sentido común, este voto de extrema coherencia, diciendo aquí caben todos. El problema donde caben todos es que no hay principios. El problema en el lugar donde entran todos los que creen en absolutamente todo, es que ya no hay una ética moral. Y cuando se pierde la ética moral, no hay esperanza. Y tristemente esto pasó con la opción 2. Pero Dios levantó, y de verdad yo digo, Dios levantó. Gracias a Dios hoy tenemos un buen candidato. Gracias a Dios hoy tenemos cómo votar bien. Hoy tenemos cómo elegir. O sea, si uno ya no vota por lo que Dios nos está diciendo así en la bandeja, mire, ha dicho que está en contra del aborto, ha dicho que es a favor de la familia tradicional, ha dicho que va a poner a Dios de nuevo en las escuelas, ha dicho que va a poner a Dios de nuevo en primer lugar. Dios mío, ¿qué más queremos? Pero aún así, ay pastora, yo creo que voy a votar por este del centro. Dios mío, ¿por qué? ¿Has leído la Biblia? Dios odia el aborto. Solo eso ya es una bandera roja. Mira, Dios habla directamente contra el homosexualismo. Ni los afeminados entrarán al reino de Dios. ¿Y tú vas a votar por un homosexual? Mira, aquí es principios. Yo no voto mi voto. Yo gobierno. Yo soy una José moderna. Yo voy a determinar cuál es el futuro de Colombia. Tú eres una José moderna. Tú vas a ser esa José. Y si tú quieres ser esa José, ponte en pie ahí donde estás y vamos a orar. Porque Dios llevó a José por un proceso, pero le dio una túnica especial. Y esa túnica lo guardó para que él gobernase. El Señor nos ama, nos lava para que seamos reyes y sacerdotes. Son dos naturalezas. Tú tienes que todos los días orar por el gobierno. Todos los días. Por eso esta intercesión de 40 días va a ser poderosa. Hoy se activan todas las Nehemías. ¿Cuántas Nehemías hay aquí? Bueno, nos activamos. Y estamos a 51 días. Yo estoy orando, Señor, que demos la sorpresa, que saquemos 14 millones de votos, que ganemos en primera vuelta, que Abelardo de la Espriella sea presidente, que José Manuel Restrepo sea el próximo vicepresidente. Pero ¿quién va a lograr eso? Tú y yo. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Pero Dios se mueve a través de su pueblo y Él está activando hoy los Josés que van a gobernar. Y esos somos nosotros. Levanta tus brazos bien en alto y dile: Señor, hoy quiero recibir esa túnica que tú le diste a José, que tú le diste a tu hijo. Esa túnica que es diferente, que no tiene muchos colores, tiene un color, tiene el único color que necesito, y es la sangre de Jesús. Hoy pon tu mano en tu corazón y dile: Señor, hoy yo pongo esta túnica y te pido, si había en mí falta de perdón, si aún no había perdonado, si aún no había soltado, hoy decido perdonar, porque tú perdonaste. Hoy perdono al que me hirió, perdono al que me lastimó. Hoy suelto, hoy te pido, sana mis memorias
Y vas a poner ahora tu mano sobre tu cabeza y dile: Señor, y hoy lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Que hoy yo vea dónde quedó mi pecado y que eso me guarde de pecar contra ti. Dame la naturaleza de José, que yo diga: ¿cómo puedo yo hacer tan grande mal contra mi Dios? Levántanos puras, santas, con el temor a Dios. Y ahora vas a levantar tus brazos y dile: Señor, perdóname si fui impaciente, si me apresuré, si me afané. Hoy pongo mis ojos en el autor y consumador de mi fe. Y dile: Señor, hoy entiendo que tú me quieres hacer, nos quieres hacer reyes y sacerdotes, que volvamos a tomar lo que es nuestro. Hoy oramos por el gobierno. Señor, hoy me levanto como una José, con el Espíritu de Dios, para despertar a un pueblo dormido y volver a levantar los principios de Dios en esta nación. Colombia no será gobernada por impíos, por injustos. Declaramos que la hora está llegando, que el pueblo va a decidir, que se cae el velo del pueblo colombiano, todo velo que no los dejaba ver. Señor, úsame para ser esa José que trae el gobierno correcto. Úsame, Señor, para traer el gobierno correcto a mi nación. Y por un momento levanta una oración. Si eres de otro país, por tu nación, empieza a orar y dile: Señor, úsame, úsame para llevar el gobierno correcto. Cúbrenos hoy con esta túnica, la túnica roja que nos guarda de los ataques del adversario. Mira a Jesús en la cruz, adóralo a Él con esta canción. Levanta tu voz.